El día de hoy vamos a revisar el tema de resistencia a la insulina. Vamos a iniciar con la anatomía del páncreas. El páncreas es un órgano pequeño que está dividido en varias partes. En la cola, luego está el cuerpo, el cuello y la cabeza. Vemos en el centro de este páncreas de color rojo, que de hecho su nombre deriva del sufijo pan, y que es todo, y crea que es color carne o rojo, y es el color de esta glándula. De hecho, es una glándula, y esto es derivado a que las sustancias, hormonas, enzimas que secreta tienen una amplia función en todo el organismo. Vemos entonces al centro de de esta glándula de color rojiza, que es el ducto de Wirsung, y el ducto ya casi a la mitad de la cabeza se tiene una bifurcación. La superior, que es el ducto de Santorini, y el inferior, que es el ducto que desemboca en la ampolla de Vater. De hecho, el ducto de Wirsung es el que viene desde el tallo hasta la ampolla de Vater. La parte de este ducto pancreático que pasa por la cabeza se sigue llamando ducto de Wirsung. Vemos que en la ampolla de Vater también desemboca el conducto colédoco, se fusionan y desemboca en el duodeno. Lo que va a secretar el páncreas en el duodeno son las enzimas pancreáticas que van a apoyar a la digestión de los alimentos. Me quería dar su numeración. ¿Qué te mandan? Lo que Este órgano es un órgano glandular mixto. Como lo comenté hace rato, tiene una función de secretar hormonas y de secretar enzimas. Tiene una parte exocrina y una parte endocrina. La parte endocrina produce enzimas o las va a secretar, y son las que van directamente al duodeno. Estas enzimas son producidas por las células acinares y ductales. En un momento lo vamos a ver esquematizado. La parte endocrina produce hormonas, y estas hormonas son producidas por las células que se encuentran en los islotes de Langerhans. Aquí vemos un esquema del páncreas y digamos como la unidad funcional, que es este islote de Langerhans, y vean cómo alrededor están unas estructuras celulares que son los acinos. De hecho, se asemejan a como unas flores, ¿no? Eso es en la parte superior. En la parte inferior vemos un esquema del islote de Langerhans. El islote de Langerhans está constituido por unos capilares y unas células que tienen diferente función porque secretan diferente hormona. Están diferenciadas para poder identificarlas por colores. Vamos a empezar con las células verdes, que son las células F, que secretan polipéptido pancreático. Las células moradas son las células delta, y secretan la somatostatina. Las células de color como rojizo son las células alfa, y son las que secretan glucagón. Las células beta
son las que secretan insulina y son la célula que nos va a interesar a partir de este momento porque esas son las que secretan insulina y es el tema central de esta plática. Vamos a revisar la funcionalidad de la célula beta, de la insulina, las funciones y cómo esta funcionalidad se desregula y provoca o genera resistencia a la insulina. Este es un esquema de las células acinares y las células que secretan enzimas que viajan a través de los ductos y desembocan en el, el duodeno, que es lo que vimos en un principio. Esto solo es mención para que tengan una idea de cuál es la funcionalidad del páncreas y vean esta estructura verde con otras estructuras rojas en el centro y que son los capilares. Esta estructura verde son las células y es la esquematización de un islote de Langerhans. Entonces, vean cómo está conectado, vean cómo las células acinares, que son las células rositas, con un núcleo esquematizado de color azul, y tiene unas esferitas en la parte lateral. Esas esferitas son las enzimas que se secretan a través de lisosomas por varios mecanismos, llegan al ducto, viajan a través del ducto y se secretan. Esta es la parte exocrina del páncreas, la parte que secreta enzimas. Vemos una estructura de una célula acinar del lado derecho. Vean cómo está señalado el núcleo, sus mitocondrias y tiene un abundante retículo endoplásmico rugoso porque es donde se secretan las proteínas. Las enzimas son unas proteínas y tiene un Golgi muy grande porque ahí se terminan de empaquetar y de procesar estas enzimas que se secretan en gránulos y reciben el nombre de zimógenos, porque estas proteínas, estas enzimas no son activas, son zimógenos que se necesitan activar por pH principalmente. Una vez que se secretan, les llegan al duodeno. Voltemos a ver ahora el islote de Langerhans. Vean cómo está conectado directamente a los capilares sanguíneos para que las hormonas que ya mencionamos en la parte anterior, en la diapositiva anterior, como glucagón, somatostatina e insulina, entran directamente al torrente sanguíneo para que sean distribuidos en toda la economía, en todo el organismo. Entonces tienen acceso directo al torrente circulatorio. Esta es una esquematización nuevamente de una célula acinar. Esta célula que secreta las enzimas e inicialmente se llaman zimógenos. Entonces vean el núcleo al centro, vean el abundante retículo endoplásmico rugoso, está prácticamente lleno de retículo endoplásmico rugoso porque es una secreción alta de proteínas, de estas proteínas que al final se van a llamar enzimas, por ejemplo, amilasa, lipasa, que la amilasa tiene una función que su nombre lo dice, la función está en su nombre. Viene de almidón y las lisis es la encargada de romper esos enlaces glucosídicos en el almidón. Y la lipasa, también su función está en el nombre de lípidos, asa, lisis, rompe los lípidos. Una vez que las enzimas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, viajan al Golgi y en su travesía por el Golgi se van empaquetando, se van metilando, se van eh, rompiendo o adicionando carbohidratos o retirando, etcétera, y este proceso se llama maduración. Una vez que maduran, son empaquetadas en unos gránulos secretorios y vean como en la parte apical, que es la parte superior,
se van a secretar los granos y van a ser vaciadas estas enzimas, estos imógenos a los ductos pancreáticos, perdón, ajá, a los ductos del páncreas y después van a ser vertidos en el duodeno. Este es un esquema que nos ejemplifica ahora la secreción de insulina. Estamos ahora en una célula beta. Esta célula azul es la célula beta que es la que nos interesa. Entonces, ¿cómo se secreta la insulina? Vamos en la parte de abajo donde está el núcleo y el retículo endoplásmico nuevamente. La insulina también es una proteína. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En el retículo endoplásmico, en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico. Recordemos que el retículo endoplásmico lo llamamos de dos formas. El retículo endoplásmico liso, que es aquel retículo que no tiene ribosomas adheridos. Aquel que tiene ribosomas adheridos es el retículo endoplásmico rugoso. Entonces vean cómo se activa el gen que va a codificar a la insulina. Entonces ese gen sale del núcleo, llega a los ribosomas, se lleva todo el mecanismo de síntesis de proteínas y vean cómo del retículo endoplásmico sale en gránulos unas proteínas que se llama preproinsulina. La preproinsulina viaja al Golgi y en el Golgi igual se termina de madurar a través de modificaciones de enlaces, adición de grupos de radicales, metilo, por ejemplo. Todo esto hace que se secrete, bueno, termine de madurar esta proteína y ahora se va a llamar insulina. Pero ¿cómo ocurre? Veamos ahora en la parte superior de la célula, la superior izquierda, cómo está la glucosa y entra a través de un canal. Esta glucosa una vez que ingresa a la célula beta, llega, eh, bueno, ocurre la glicólisis y el piruvato entra en el ciclo de Krebs que ocurre dentro de la mitocondria y el producto final del ciclo de Krebs en la mitocondria es ATP. Este ATP em, cierra los canales de potasio y hay una despolarización de la membrana. Al ocurrir o como consecuencia de la despolarización de la membrana, se abren los canales de calcio. Y estos canales de calcio, al abrirse a la célula beta, entonces entra el calcio, se aumenta la concentración intracelular del calcio y este incremento de calcio intracelular es una señal para que ocurra un desplazamiento de estos gránulos de insulina que ya están maduros y son secretados al exterior de la célula, pero como les comenté en la imagen anterior, en esta estructura verde tienen acceso directo a los vasos sanguíneos, a la circulación, y es lo que también se está esquematizando en esta imagen. La insulina entra directamente al torrente sanguíneo para que realice sus funciones.